Y yo le decía al Señor, tenía otra prédica preparada, pero yo le dije, Señor, bueno, ¿qué quieres tú que le hable a tu pueblo? ¿Qué quieres tú que le hable a tu pueblo? Yo siempre digo que cuando en una prédica se habla de Pedro es porque hay un Pedro presente, ¿cierto? Entonces aquí yo sé que hay varios Pedros. Y hoy el tema, los que son bien juiciosos y tienen para anotar, van a escribir, en lo secreto sucede lo sobrenatural. En lo secreto sucede lo sobrenatural. Si usted trajo su celular para apuntar allí, apúntelo. Yo no la voy a, ya, y sacó el celular, mínimo está viendo WhatsApp. No, yo no veo eso, porque ¿sabe quién sí la está viendo? El Señor. Entonces usted siéntase libre de sacar su celular y tomar apuntes ahí. Mis amados, el tema es, en lo secreto sucede ¿qué? Lo sobrenatural. Nosotros vivimos en una generación que siempre anda a los afanes, ¿cierto? Afanes para todo. Y todo lo queremos en la inmediatez. Y de la misma manera, queremos ver obrar al Señor. Yo me hago una oracioncita de 2 minutos y usted ya quiere que Dios le conteste todo. Queremos ver lo sobrenatural de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. Queremos vivir la eternidad junto a Dios, pero nos cuesta llegar temprano a la iglesia y estar 2 horas. Usted me perdona. Cada vez que a mí me ponen aquí, yo soy intensa con lo mismo. Pero ¿saben una cosa? Siempre les digo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros, y les doy el mismo ejemplo siempre, ustedes dirán, ay, pero tan cansona. Nosotros a una cita con un médico no llegamos tarde. Nosotros a una cita con nuestro jefe no llegamos tarde. No podemos llegar tarde a la cita con el Rey de Reyes. Ahora, yo entiendo que a veces se le presentaron cosas, ok, pero no lo coja como costumbre, porque en eso se determina si yo le estoy dando el primer lugar al Señor. Entonces, queremos muchas cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él. Queremos adorarle, pero como no pasamos tiempo con Él, no le conocemos. No conocemos sus atributos. Quiero que me digan 3 atributos, menos las que estaban ayer conectadas conmigo en el devocional. A ellas no se los valgo. El resto quiero que me den 3 atributos que son solamente de Dios. Omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ok, muy bien. Los que no se lo sabían, apúntenlos. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Porque Él es el único que puede estar en todas partes. Porque Él es el único que es todopoderoso y Él es el único que sabe todo. Tiene muchos más atributos, ¿sí? Pero esos son de los que son propios de Él. Pero si nosotros no lo conocemos, si nosotros no conocemos del Dios, a Dios, va a ser más difícil que tú lo puedas amar como Él te pide que lo ames. El que me ama, guarda mis. Pero si tú no lees palabra de Dios. Hace rato cantábamos Cristo, Cristo yo te amo. Y la palabra de Dios dice que hay una forma en la cual nosotros le demostramos ese amor, obedeciendo. Y yo les ponía el ejemplo de una pareja, ¿no? O sea, yo te digo, ay, te amo mucho, pero le puede estar diciendo, pero se va y qué sé yo, se emborracha, se pierde 3 días, nunca la llama. Si está enferma, no le pasa un vaso de agua. ¿Usted le cree ese amor? Entonces con el Señor nosotros le podemos decir, Cristo, yo te amo, pero yo hago mi voluntad, no la tuya. Y Dios dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Por esa razón, mis amados, es que es tan importante que nosotros entendamos, que nosotros entendamos, espérame un momentico, estas tecnologías me piden cédula a veces. Y ya es de los 80s, mi cédula. Entonces, mis amados, queremos ver las manifestaciones de Dios, pero no queremos pasar tiempo en comunión con Él. Y Dios, en su infinita misericordia, nos bendice. En su infinita misericordia nos cuida, nos provee,
nos sana, pero nos hemos acostumbrado todo así como a la rapidez. Ay, sí, Señor, yo ya oré, entonces tú ya tienes que hacerlo. Y Dios, habrá muchas cosas que sí, por misericordia nos la dará en el momento. Pero y cuando tienes que pasar por un proceso, ¿sabes qué es lo que te va a sostener en el proceso? La presencia de Dios. En el proceso te sostiene la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Mateo 6:6, búsquelo ahí. Quiero que alguien, por favor, me busque mientras tanto Jeremías 29:13 y otra persona me vaya buscando Mateo 22:37. Repito, Mateo 6:6, Jeremías 29:13 y alguien que me busque Mateo 22:37. La persona que me lo busque ahorita va a hablar fuerte con voz de trompeta. ¿Listo? En Mateo 6 los discípulos le están diciendo al Señor, Señor, enséñanos a orar. La última prédica, creo que fue la última prédica que mi esposo habló sobre la oración, porque los cristianos no estamos orando. Y si no estamos orando, menos estamos adorando. Yo quiero preguntarle, no me vaya a responder, piense por un momento. Voy a volverlos a repetir, no se me distraigan. Mateo 6:6, Jeremías 29:13 y Mateo 22:37. Ya se me fue la paloma, que mi esposo estaba hablando de la oración, pero ese pedito no era más para allá, se me fue la idea. Bueno, y hay una necesidad de que los cristianos no están orando, y si no están orando, menos están adorando. Ya me acordé. La pregunta es, en su casa, en lo secreto, no cuando está haciendo oficio, en lo secreto, no cuando va en el carro, no cuando está en el trabajo, en lo secreto, ¿cuántas veces en la semana usted está sacando un tiempo para pasar con el Señor? ¿Cuántas veces usted en la semana está colocando una canción y está adorándole? ¿O está diciéndole, Señor, yo te amo? No me la contestes, solo pregúntatelo. Respóndetelo, perdón. Porque ¿saben una cosa? Ahora decíamos en lo secreto, ¿cierto? Y los discípulos le están diciendo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y esto es lo primero que les dice. ¿Quién me lee Mateo 6:6? Gracias, Carmiñita. Ahí está. No, me lo pusieron fue aquí. Ahí está. Mas tú cuando ores, entra en donde, en tu aposento, entra a tu habitación, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Dónde está ahí el Padre? ¿En dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nosotros queremos la recompensa en público, pero no queremos pasar en lo secreto con Dios. Así somos. Y este es un gran problema que tenemos. Caray. No sé. ¿Por qué? Porque queremos en la inmediatez una respuesta, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con el Señor. Queremos que Dios nos respalde en nuestro trabajo. Queremos que Dios nos respalde con nuestra familia, pero no sacamos tiempo para estar con el que nos ha provisto todo. Y es una debilidad que tenemos. Jesús les dice, cuando ores, no le dijo, mira, cada vez que ores, o si se te ocurre orar, o de vez en cuando vayas a la iglesia, no. Dice, cuando ores. Ahora, hago una pregunta. Él dijo, esto es solamente para los líderes. Esto es solamente para los pastores. No. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, tenemos que entender que tenemos que pasar tiempo en oración, en lo secreto. A veces somos muy, ¿cómo decirlo? Como muy folclóricos. Y no oramos, pero sí vamos donde el líder, ay, líder, ore por mí. Claro que su líder va a orar por usted. Pero la mayor responsabilidad en esa oración, ¿a quién le toca? A ti. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene nietos. ¿Dios qué tiene? Hijos. Y como buen padre está esperando que tú vayas a Él. Entonces, cuando ores, esto no es para los más espirituales. Esto es para todos. ¿Sí? Ahora, perdón. ¿Qué dice Jeremías 29:13? ¿Quiénes son los que van a hallar al Señor? Los que lo buscan de todo corazón.
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor se deja encontrar, pero de aquellos que le buscan de verdad. ¿Qué dice Mateo 22:37? Jesús le dijo, gracias, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor, si yo amo al Señor, yo tengo que buscar pasar tiempo con Él. En lo secreto, no solamente aquí en la reunión, en el culto, en la congregación, tengo que buscar estar en lo secreto porque aún ni siquiera lo tenemos que buscar por la recompensa. Hay recompensa. Cada persona que se para delante del altar del Señor tiene una responsabilidad grandísima. Y yo siempre de rodillas le digo al Señor, Señor, yo renuncio a hacerlo por vanagloria mía. Yo no me puedo parar allá sola. Si yo voy a cantarte a ti una canción de amor, sí, digamos que yo lo puedo hacer. Pero venir a ministrar el pueblo del Señor sin buscar la presencia del Señor, yo no debo hacerlo. Pero eso no me compete solamente a mí. Nos compete a todos y a cada uno. Porque Él dice, cuando ores, entra en lo secreto. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo, amada iglesia. Si yo no he pasado tiempo con el Señor, yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Dile al que tiene al lado, ¿cómo va tu tiempo de secreto con Dios? Pregúnteselo. ¿Cómo está tu tiempo en lo secreto con el Señor? Uno dice, mira, uno dice, ay Jesús, yo sé cómo estoy. Perdóneme. El primer punto es, la intimidad con Dios no es opcional. Es parte de lo que Dios quiere. No es opcional, mis amados. Yo tengo que buscar estar en su presencia cuando ores, ¿cierto? Y el segundo punto dice, lo secreto activa lo sobrenatural. ¿Qué hace en lo secreto? Activa lo sobrenatural. Jesús lo dejó muy claro. El lugar, si yo estoy en el lugar secreto, va a haber una recompensa visible. Otros lo van a ver. Cuando tú haces algo en tu trabajo, lo que sea, en el ministerio, ¿cierto? Dios va a respaldarte porque tú has pasado tiempo ¿en dónde? En lo secreto, en lo secreto. Entonces lo secreto activa lo sobrenatural. Vamos a buscar Hechos 4:13, lo voy a leer aquí. O alguien que me lo lea en la Reina Valera, por favor. Hechos 4:13, con voz de trompeta. Gracias, Carmeñita. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente y en el lenguaje actual. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Voy a leerla en la traducción lenguaje actual. Dice, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. ¿Sí? Pedro y Juan no eran hombres muy preparados académicamente. No eran hombres, sí, estudiadísimos, no. Eran personas, dice, del vulgo, comunes. Voy a decir una palabra que no me gusta usarla mucho, pero eran eran ordinarios. Pero Dios puede usar lo ordinario para volverlo extraordinario. Por eso la palabra de Dios dice que de lo vil del mundo Él escogió. Nosotros estamos aquí por viles, por necesitados de Dios. Entonces, a ellos se les notaba porque dice, ellos habían andado con Jesús, dijeron, venga, ¿y estos por qué es que hablan tan bonito? Esto no les da pena hablar, estos hablan muy bien. Reconocieron que ellos habían andado ¿con quién? Con Jesús. Reconocían que ellos eran discípulos de Jesús. Dios los respaldaba, pero porque había comunión. No busques un respaldo sin comunión. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es peligroso. Porque el que se va a enaltecer es tu orgullo y es tu ego. Es que yo hice esto. Que Dios nos permite muchas cosas, sí, pero es peligroso
que tú creas que es por tus capacidades. Él nos da esas capacidades. Y por supuesto que tú te tienes que esforzar y ser valiente y hacer lo que te corresponde hacer. Pero jamás le quites la gloria al Señor, porque es por el Señor. Aquí decían, estos son hombres del común. Son hombres del común, pero hablan de tal manera que se les nota que son discípulos de Cristo. Las primeras veces que yo empecé a cantarle al Señor, pasaron dos cosas tremendas. Les voy a hablar de una y más adelante les hablo de la otra. La primera era que cuando yo empecé a cantar, yo había cantado muchísimo tiempo en grupos musicales y digamos que entre comillas tenía cancha. Pero cantarle al Señor es una cosa muy diferente, porque Dios no está buscando músicos ni cantantes. Dios busca adoradores. Por eso es que era tan difícil. Y cuando las primeras veces que yo me paraba, a mí me temblaban las rodillas. Me temblaban las rodillas. Y era tremendo porque había momentos en los que yo quería empezar. Dios ponía cántico nuevo en mí, pero yo era nerviosa, miedosa. Sí, muy nerviosa. La gente no lo sabe, mi líder lo sabe. Incluso cada vez que hay un evento grande que vamos a cantar, siempre me maluqueo. Solamente los que están muy cerca a mí lo saben. A mí se me suelta la cola. Lo confesé aquí en los de todos. Los que están en Sunay, Jesús, y eso queda grabado en YouTube. Por YouTube. Ay, qué oso. Borremos ese pedacito, líder. Bueno, porque pararse a cantar y a ministrar el pueblo de Dios es una responsabilidad muy grande. La primera vez que me invitaron a la emisora, también estaba asustadísima yo, Señor Jesús. Mire, yo quería decir que no. Yo quería decir que no porque estaba asustadísima, ¿sí? Y yo me arrodillé y yo le dije, Señor, porque siempre había querido. Era un anhelo en mi corazón. Y no los había nadie, solo el Señor, ¿sí? Y cuando me llama la pastora Ilse y me dice de un día para otro, ay, mi amada, ¿será que yo quiero invitarte a ti mañana para que vengas como la mujer recomendada de la semana? Y yo, mañana. A mí usted no me coja así. De un día para otro yo me paniqueo. Yo necesito prepararme, ¿sí? Yo ese día caí de rodillas y le dije, Señor, tú sabes que yo no quiero ir en mi humanidad porque me da miedo, físico miedo. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Le dije, voy a llamar a mi esposo. Mi esposo muy ocupadísimo estaba en esos días. Dije, y yo dentro de mí decía, él me va a decir que no porque está muy ocupado. Dije, si mi esposo me dice, sí, tranquila, no hay problema, hágale, yo la llevo, porque para salir de mi casa necesito que me saque de allá, no puedo coger colectivo. Entonces yo le dije, Señor, si Él dice que sí, entonces es que sí. Pero yo decía, va a decir que no. Y yo como que ya me saco de que yo dije, Señor, tu voluntad, hágase tu voluntad. Y lo llamé y me dijo, hágale. Y yo, ¡ay, Cristo amado! Estaba nerviosísima. Mi líder lo sabe. Y la gente dice, pero a ti no se te nota, por la pura gracia y misericordia del Señor. Los que me conocen lo saben, Julián lo sabe y yo me paniqueo. Si no se me nota, es por la gracia del Señor. Yo hoy me estoy desnudando aquí delante de ustedes y le estoy diciendo, se me suelta la cola. Me da susto. Bórralo también. Me da susto. Pero hay una cosa, yo le digo, Señor, no voy a ser yo la que se va a parar. Yo sola me niego a pararme allá. Pero yo no puedo dar de lo que yo no busco. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es la que te va a dar la autoridad. La presencia del Señor es el que te va a dar el poder y la unción para pararte y hablarle aún a tu familia. Porque tú puedes decir, ay no, pero es que como yo no me paro allá. Es la presencia del Señor la que va a marcar la diferencia. ¿Y saben una cosa? Por la pura misericordia y gracia del Señor hallé gracia delante de los ojos y hoy estoy dirigiendo un programa los viernes a las 4:30 en Radio Celestial Estéreo. Ahí les echo la cuña. Conéctense, compartan. Pero es la pura misericordia del Señor. Entonces,
¿Dios recompensa en lo público? Sí. Pero cuando yo, ¿qué hago? Lo busco ¿en qué? En lo secreto. En lo secreto. Y eso tiene que ser, para los cristianos eso no es opcional, porque Dios así lo quiere. Ah, caray, esta vaina yo me vuelvo un ocho. Dios dice en su palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando usted pasa tiempo con el Señor, se le va a notar. Se le tiene que notar. Porque su vida tiene que empezar a ser transformada. Usted no puede seguir viviendo igual. Hay otra cosa que les decía, que habían dos cosas cuando yo empecé en el alabanza. La primera vez que yo llegué, yo nací en Senfol Américas. Yo ahí llegué por primera vez. Y yo llegué y vi que en ese tiempo no había ministerio de alabanza. Ponían canciones. Y yo con mi ego así muy alto y con una humildad, digamos así, entré conmigo y dije, uy, no, aquí, ¿cómo no va a haber ministerio de alabanza? Si yo canto, ¿sí? Según yo, humildemente me iba a poner al servicio de Dios. Pero mi intención era otra, era mostrarme. Lo aprendí después. Cuando fui a la reunión, porque yo fui y hablé con el líder y le dije, venga, aquí no hay ministerio de alabanza, yo canto, ¿sí? Entonces el líder convocó un grupo y ese grupo que convocó, pues yo dije, no, pues, o sea, la que musicalmente digamos que tiene mejores conceptos soy yo. Yo dije, a mí me van a poner de líder, ay, Dios mío. Y pusieron a otra persona. Me dio durísimo en el ego, durísimo en el ego. Porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Me dio durísimo en el ego, pero yo entendí algo con ese ministerio y siempre lo he dicho. Ese ministerio era un ministerio de adoradores. Yo era la colada. Ahí estaba Ángel, estaba Rosita, estaba Alvarito Villarreal, Aida, Jorgito. Y eran personas que tenían corazones para el Señor. Yo era una cantante. Y mi ego, cuando nos llevaron una profesora de canto, ay Jesús, yo después decía, yo me acordaba de decir, sí, Señor, perdóname, qué creída que era. Porque nos llevaron una profesora de canto y yo estudié canto con la profesora Janet en la Universidad del Cauca. ¿Y tú con quién estudiaste? Está como diciéndote, a ver, te voy a probar tus conocimientos. Ay, gloria a Dios por esa niña que era una niña del Señor. Pero yo entendí con el tiempo de que yo era una mera cantante. Yo no era una ministra de alabanza. Y eso me sirvió, porque muchos años después, cuando me entregan la labor de dirigir, de ser la directora regional de alabanza, vinieron dos niñas a mí que musicalmente les faltaba mucho y se querían retirar. Para un ministro de alabanza que solamente se fije en la parte musical, la saca. Uy, gracias que me dieron ese papayazo porque estas se desafinan dando una razón, saquémoslas. Pero ¿saben una cosa? Yo ya lo había aprendido. Yo ya lo había aprendido. En los ministerios de alabanza uno encuentra músicos maravillosos que no son ministros ni no son adoradores. Músicos me refiero a todos. Y a veces encontramos adoradores maravillosos que no tienen nada de músicos. Y cuando ellas me dijeron, venga líder, es que yo no doy pie con bola. O sea, musicalmente, la verdad es que musicalmente era mejor decir, bueno, pues, muchas gracias. Pero ¿saben una cosa? A ellas se les notaba la presencia. Ellas eran de las que nos ayudaban en oración e intercesión por el ministerio. Y yo les dije, no, tal vez no cante muy lindo, le falta, ¿sí? Y yo sé que con estudio, juiciosa, ahí se va, ¿sí? Pero tenía algo que tal vez algunos no tenían, presencia. Y cuando yo la veía ministrar, esa mujer era usada por el Señor de una manera poderosa. Yo no podía decirle a esa adoradora que se saliera, porque ella era una adoradora, ella no era músico. Y ahí está la diferencia.
La diferencia está en la presencia. Porque así como a Pedro y a Juan se les notaba, a estas niñas se les notaba. La presencia de Dios se nota, como también se nota la carne. Mira el que tiene al lado, dígale, ¿se te nota el espíritu o la carne? Pregúntale, ¿qué te está notando? ¿El espíritu o la carne? Porque déjeme decirle una cosa, hay un problema con la carne, y es que la carne se pudre y empieza a oler feo, rancio, hediondo. Y eso es algo que es necesario. Ay, mi Juli. La presencia de Dios se nota. Ahí les decía, miren, estos se nota que están con Jesús, se nota que son discípulos, se nota que han andado con Jesús. Pero si tú ni pasas un tiempito en oración todos los días con el Señor, ¿qué se te va a notar? La mera carne. Y a veces nos disponemos a servir al Señor en las mismísimas carnes. Qué buenas carnes que me dio el Señor, pero no me puedo subir a ministrar en las meras carnes. Porque yo tengo que evidenciar la presencia del Señor. Y lo mismo es para mi casa. Si yo no ando, no soy guiada por el Espíritu Santo en mi casa, ¿qué va a pasar en mi casa? ¿Seré piedra de tropiezo o seré de aquellos que acercan al Señor? ¿Qué voy a hacer? Piedra de tropiezo. Porque la gente va a decir, y esta que tanto habla del Señor, ¿cómo se comporta? Yo por allá no quiero ir. ¿Cierto? Ahora, eso son excusas también que la gente pone, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos que andar, ser guiados por el Espíritu. Cuando alguien ha estado con Dios en lo secreto, en la intimidad, van a pasar 5 cosas. Van a pasar muchas cosas, pero quiero que apuntes estas 5 cosas que van a empezar a pasar. Cuando tú estás en lo secreto, en la intimidad con el Señor, lo primero que tiene que empezar a pasar en tu vida es que tú tienes que empezar a hablar diferente. Anote ahí. 5 cosas que van a empezar a pasar cuando tú buscas a Dios en lo secreto. Lo primero, van a pasar muchas, vuelvo y les digo, voy a hacer énfasis solamente en 5. Es que usted tiene que empezar a hablar diferente. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. En la traducción lenguaje actual dice, no diga malas palabras, porque a veces decimos, ay, como que no la entendí en la Reina Valera. Sí. En la lenguaje actual dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Y malas palabras no es solamente que se le salió esto una grosería, que cuando usted conoce del Señor y empieza a tener intimidad con el Señor en lo secreto, eso tiene que empezar a cambiar. Tu lenguaje tiene que empezar a cambiar. Para algunos será casi que instantáneo, para otros no, es un proceso. Es por esa razón que nosotros tenemos que empezar a dejar que Dios haga una transformación. Y digo, no es solamente decir malas palabras, es que lo que sale de mi boca tiene que edificar. Dice, que edifique a los que te oyen. Hace algún tiempo metí la pata de una forma, Jesús de Nazaret. Participé de una conversación que no debí participar. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que me pareció graciosísimo. Yo estaba, y resulta que no me di cuenta y atrás había una niña cristiana. Me había visto. En algún lado esa mujer me había visto. Cuando yo me di cuenta, inmediatamente dije, ¡oh! ¿Sí? Y el Espíritu Santo me redargulló de una, la embarraste. Esa niña me miró con una tristeza de decepción, que a mí no se me va a olvidar esa mirada en la vida. Participé de una conversación que no debí participar. Y yo le ruego al Señor y le digo, ay Señor, Espíritu Santo de Dios, yo no sé quién será esa muchacha, bendícela y por favor, que yo no haya sido piedra de tropiezo para esa niña. Porque yo inmediatamente fui y le pedí perdón al Señor, Señor, perdóname. Y me quedó como aprendizaje. Pero le digo, Señor, que no sea piedra de tropiezo para esa niña. Y no sé quién es, pero eso nos puede pasar. Ahora, ¿cómo me desconchinflé?
Conociendo palabra, me desconchinflé. Buscando presencia, me desconchinflé. Dígale al lado, ¿cuántas veces has desconchinflado? Pregúntale. ¿Cierto? Nos desconchinflamos. La embarramos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme allí? Mire, por un momento yo hasta pensé cómo esa muchacha me miró y yo al principio dije, ¿ves? O sea, ¿será que le perdió una igual? O sea, mire el grado mío donde yo andaba. O sea, andaba como con mi ego acá. Yo ¿será que le perdió algo? Pero ella me siguió viendo y ahí yo entendí. Yo dije, ay, Cristo. No había caído en cuenta, por Dios bendito, que había pecado. Y el Señor usó a la persona y me avergonzó. Me avergonzó. Y yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, perdóname. No fui sensible a tu voz. Y muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que sale de nuestra boca. Que usted se desconchinfle de vez en cuando, listo, se desconchinfló. Pero es que no es solamente que salga una mala palabra, es cuando usted participa de un chisme. ¿Sí? Ay, que la Casu, que la Ángela, que la Shakira con el Piqué, que eso por allá y nos parece, ay, sí, esta no sé qué, ¿cierto? Y cuando es más cercano, ay, sí, ¿viste esta? Estás participando de cosas que no edifican y nos sentimos con la autoridad de juzgar y señalar, ¿cierto? Pero no lo hacemos para edificación, lo hacemos por mero chisme, ¿cierto? Porque ande usted, vaya y busque a Paola Jara y en amor háblele, ¿cierto? Pero usted, no sé qué hizo esa Paola y ahora con las frutinovelas y que no sé qué todo el cuento eso. Miren, eso, la palabra hoy nos dice, cuando tú buscas presencia del Señor, la presencia se te tiene que notar. Y tenemos que empezar a hacer cosas. Mi lenguaje tiene que empezar a cambiar porque tiene que ser un lenguaje para edificación de los que me oyen. Lo segundo que tiene que pasar, caray, no, eso es lo segundo. Lo primero es que mi lenguaje tiene que cambiar. Oh, menos mal el Juli está aquí cerquita. Lo segundo que tiene que pasar con esto es, tú vas a empezar a reaccionar diferente. Si tú buscas en lo secreto de tu Señor, tú tienes que empezar a reaccionar diferente. Romanos 12 del 17 al 21, voy a leerlo rápido porque esto ya es Jesús de Nazaret. Ya no va más. Romanos 12 del 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Romanos 12 del 17 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, escucha iglesia, tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú empiezas a pasar tiempo con el Señor, tú no solamente tienes que empezar a hablar diferente, tú tienes que empezar a reaccionar diferente. Me la hizo, entonces yo no voy a dejar. ¿Sí? Estar en paz con todos los hombres. Oh, nuestro corazón. Difícil, ¿cierto? Difícil cuando nos hacen daño, cuando nos lastiman, cuando se meten con los nuestros. Difícil. Pero el Señor me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el Señor me está diciendo, mira, tú tienes que portarte diferente. Tú tienes que portarte diferente. Pero es que los demás es que me hicieron, mira, déjame eso a mí. A ti yo te envío a que no seas vencido de lo malo, sino que vence el bien con el mal. Entonces, lo primero, tiene que hablar diferente. Lo segundo, tiene que reaccionar diferente. Lo tercero, obedece. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, la obediencia se hace algo natural. La palabra de Dios me dice ahí en Juan 10:27, repito, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor me conoce porque yo he pasado tiempo con Él. Si no me conociera, ¿cómo haces tú para conocer a una persona? Pasas tiempo con Él. Dice,
El Señor está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las conozco. Los discípulos de Cristo, las ovejas del Señor, oímos su voz y le obedecemos. Cuando tú pasas tiempo en el Señor, eso se va a dar de manera natural. Ay, yo antes era más valiente y le decía, Señor, así me duela, lo que me tenga que doler, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora me da un poquito más de susto, pero le digo, Señor, pero igual aquí estoy. Hágase tu voluntad y no la mía. No es fácil, pero dice que el que le ama, obedece sus mandamientos. Otra cosa que tiene que pasar, que va a pasar cuando tú pasas tiempo en la presencia del Señor, vas a tener autoridad espiritual. Y esta va relacionada con la otra. La cuarta y la quinta van relacionadas. La cuarta tiene autoridad espiritual y la quinta es usada por Dios con poder. Autoridad espiritual, Hechos 19:13. Estaba Pablo predicando y dice, pero algunos de los judíos, Hechos 19:13, exorcistas ambulantes, escuchen bien, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo, había 7 hijos, voy a volverlo a repetir, por favor no se me desconcentren, Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El espíritu no se le sujetó, le dijo, venga, a Jesús lo conozco y a Pablo lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Eran exorcistas, dice, adivinos. La presencia de Dios te va a dar autoridad espiritual. Y esa solamente lo buscas en lo secreto con el Señor. Y el quinto, es usado por Dios con poder. Hechos 1:8, que no la sabemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero es que aquí hay algo, que eso tiene un propósito. Tú no recibes poder para quedarte quietico. Mi esposo daba el ejemplo, ¿no?, de la Mujer Maravilla y Superman que iban a lo secreto y se convertían. ¿Por qué se convertían en lo secreto? Ellos tenían un poder que se activaba y en lo secreto salían a hacer lo que tenían que hacer. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos igual. En lo secreto se activa el poder que ya tenemos, pero tiene un propósito. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es para que te quedes ahí quieto, calentando silla, como dice. Es para que tú y yo hagamos algo, pero en la presencia de Dios, en los secretos de Dios, yo voy a tener autoridad espiritual y voy a ser usado con poder. 5 cosas que empiezan a pasar. Empiezo a hablar diferente, voy a reaccionar diferente, voy a obedecer, voy a tener autoridad espiritual y voy a ser usado por Dios con poder. Estas 5 cosas tienen que empezar a manifestarse en su vida para que digan, ese tiene que ser un discípulo de Jesús, porque se le nota, porque hay respaldo. Y no que digan, este no es cristiano, este es crispeto. Huele esa pura carne chamuscada. Carne chamuscada. Porque quieren que les diga una cosa. Hay gente que va a la iglesia que no es salva. Duro, que no es salva. Que no ha nacido de nuevo. Y usted puede decir, ay, ¿cómo? Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Ay, Dios mío. ¿Saben por qué? La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y su vida es una vida totalmente desordenada, alejada del Señor, aunque venga a la iglesia. Incluso, la palabra de Dios dice que va a haber gente que le servía y que Dios lo usaba,
pero que no es salvo. Porque de labios le honran, mas su corazón estaba alejado del Señor. ¿Y saben qué? Pues dice, ay, no, pero ¿cómo? No, es que venir a la iglesia no te salva. Te salva el que tú hayas nacido de nuevo, que tú hayas sido delante del Señor. Señor, perdóname, te entrego mi vida, Señor, te abro mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo fallezca, yo vaya a tu presencia y que decida caminar con Cristo. ¿Y saben por qué les digo que no todos los que vienen a la iglesia van a ser salvos? Porque la palabra de Dios dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y él qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Y sabes por qué el Señor no los conoce? Porque no pasaron tiempo en intimidad con Él. Porque si yo conozco del Señor, yo tengo que haber pasado tiempo con Él. Y ya para terminar, tercero, porque los otros eran 5 cosas, pero el punto tercero, la intimidad transforma antes de manifestar. Es decir, antes de que Dios haga algo a través de ti, hará algo en ti. Antes de que Dios te use, tú tienes que estar dispuesto a dejarte transformar por el Señor. Ahora, que Dios nos puede usar así, crispetos, claro, Él no va a limitar su obra. Pero vuelvo y les digo, es muy peligroso. David no pidió primero victoria ni riquezas, él pidió presencia. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él entendió algo, que si tenía presencia lo tenía todo. Y lo cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. David pedía aún que el Señor le mostrara en qué cosas él estaba fallando. Por eso le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Imagínense cómo David decía, pruébame. Ay, Cristo, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El que busca la intimidad del Señor siempre va a estar dispuesto a dejarse transformar. Así me duela. Mira que hay mal en mí, Señor, muéstramelo que yo tengo que sacar eso, yo tengo que decidir caminar por fe en lo que tú me mandas a hacer. Guíame por el camino eterno. David tenía una sed profunda por la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Señor lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque buscaba profundamente la presencia del Señor. Aún siendo él ese adorador que buscaba la presencia del Señor, falló. Dios lo perdonó, pero le tocó asumir consecuencias. El buscar la presencia del Señor te va a guiar, pero eso no significa que tú, si te apartas del Señor, no vayas a tropezar. La verdadera fe no solo busca bendiciones, busca presencia. Y la cuarta, la falta de intimidad debilita lo espiritual. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Miren, Dios no se aleja, es que nosotros dejamos de acercarnos. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo un corazón rendido, dispuesto a obedecerle. Y un corazón rendido, dispuesto a buscarlo en lo secreto.